Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del dragón en el que ya nos vamos a meter con la variante Topalov, una variante que comienza después de este alfil C4. Si recordáis, en los anteriores vídeos tenéis todas las opciones relacionadas con enroque largo de las blancas, tras lo cual hacíamos D5 y las blancas tenían ahí múltiples opciones, tanto de por D5, dama E1, rey B1, todas esas opciones. En esta variante ya las blancas colocan el alfil en una diagonal bastante activa, desde donde planean lanzarnos un ataque en tromba, tanto con H4 como con G4 puede ser la intención. En esta ocasión más H4 es lo que vamos a ver. Bueno, tras esto nosotros tenemos que continuar el desarrollo, alfil D7, y tras enroque largo de las blancas, torre C8. Colocamos la torre en una columna semiabierta, además estamos amenazando el alfil indirectamente, así que aquí las blancas lo tienen que retirar a B3. Tras esto, existen aquí un par de opciones, la que vamos a ver que va a desembocar en la variante Topalov es caballo por D4. Mencionar que existe caballo E5, que también la voy a analizar, pero en otra ocasión. Aquí caballo por D4, alfil por D4 y aquí es cuando queda planteada la variante Topalov con B5. ¿Qué planeamos nosotros? Pues básicamente hacer A5, A4 y ganar el alfil. Y si no ganamos el alfil, pues atacar al rey blanco. Las blancas van a hacer lo propio. Y en este vídeo la jugada que vamos a analizar es H4 por parte de las blancas, ya lanzándose al ataque. La variante principal es caballo D5 aquí, que veremos en otra ocasión. Aquí, siempre que nos hagan este H4, hay que recordar que hay que hacer A5. No podemos hacer ni una sola jugada pasiva porque nos quedaríamos peor. Y bien, aquí la jugada principal de las blancas es H5. Pero voy a mencionar todas las opciones que existen, algunas de ellas ya malas. Para las blancas y que nos quedaríamos ganando. La primera, y que a mí me han hecho bastantes veces, es A4, una jugada que ya es perdedora. Después de peón por van a existir temas tácticos, da igual con lo que coma. Primero voy a ver si se va a 2, simplemente metemos este A3 y después de 5 desviando el alfil de la defensa del caballo, dama C7 y tenemos bastante ataque y las blancas no han llegado aún ni siquiera al primer contacto. En cualquier caso, aquí la jugada más lógica y la que probablemente os hagan es caballo por A4, tras caballo por A4 comemos y este torre C4 es la clave. Aquí existe una táctica oculta y tras alfil B3, caballo por E4. Aprovechando que ahora estamos amenazando a la dama y tocando el alfil en D4. Bueno, simplemente si nos comen el caballo nos comemos el alfil, luego cambiamos una torre y estamos perfectamente. Si dama E3 va a ser un poco la misma idea, solo que aquí especulando con los dobletes y amenazas de torre. Ahora estamos amenazando a la torre y un doblete en F5. Así que vamos a recuperar la calidad aquí y nos vamos a quedar con peón de más de momento, que vamos a entregar ahora inmediatamente a cambio de abrir líneas para el ataque. Nuestro alfil de negras es bastante mejor que ese alfil de blancas y aquí no tenemos ningún problema. De hecho, la ventaja creo que era más 4 o una cosa así. Otra opción que tienen aquí las blancas también es comeros de alfil, pero bueno, un poco tiene menos lógica, la verdad. Normalmente os comerán de caballo. Misma idea. Hay que recordar ese caballo por E4. Esta es una de las variantes con la que las blancas ya estarían perdiendo. Otra variante, esta más lógica, es E5, que, bueno, fuerza a comer, y tras alfil por alfil C6. Colocamos ese alfil, libre de toda amenaza. Nos estaban amenazando alfil por F6. Tras esto, si las blancas nos comen en D8, no tenemos ningún problema. Torre F por D8. La partida está igualada. Si dama E3, que es la idea de las blancas, nos tenemos que quitar a E8. Es importante recordar que no nos tenemos que cubrir de caballo porque nos estaría viniendo, bueno, así a ojo, alfil por G7 y H5 ya tiene mala pinta y ese caballo sigue clavado. Vale, entonces después de dama E8, aquí H5 es la idea de las blancas, si no, pues estamos haciendo nosotros también A4 y ahora no hay ninguna amenaza concreta. A4 igualmente. Y aquí las blancas tienen varias opciones. Si H por G6 ya es mala, por A por B3 no lo podemos comer y luego simplemente no hay nada más. Sigue por H7, rey H8, ya sabéis. Si nos comen en F7, dama por. Esta no da ningún problema. Alfil por F6, E por F6. Aquí prácticamente las blancas están forzadas al cambio de dama, si no nos comemos el alfil. Quitan el alfil y, bueno,
esta posición, de nuevo, completa igualdad. Vale, y ahora sí, esta es la mejor opción, pero bueno, junto con alfil por F6, pero aquí simplemente vamos a cambiar todo. Ahora amenazamos un mate en C2, se cubren, cambiamos, llevamos la torre al centro y aquí estamos ligeramente mejor. Ya no hay piezas suficientes para que el ataque de las blancas sea peligroso. Vale, eso es todo con este E5, de acuerdo. Con este E5 de las blancas, aquí también existen otras opciones. A3 bueno, transpone a la variante principal, así que no la vamos a ver en este vídeo. Simplemente os voy a poner las primeras jugadas para que tengáis una idea. Aquí es donde digo que transpondría al caballo de 5 ese que os he dicho antes. Y simplemente es esta posición que se analizarán en otros vídeos, incluido otras retiradas de caballo. Vale, ese es con este A3 que no vamos a ver aquí. Aquí otra opción que tiene las blancas es alfil por F6. Aquí simplemente tomamos de alfil, no hace falta arruinarnos la estructura de peones, no hay nada así concreto. Y ahora sí, tras este H5, hay que recordar que nos están amenazando dama H6. Por eso alfil G7, controlando esta entrada de la dama. Siempre en general en esta variante tenemos que tener bien controlada la entrada de la dama en H6, bien sea mediante alfil G7 o mediante un E6 que controlemos el punto G5. En cualquier caso, ahora lo veréis porque se da. Tras esto, peón por y torre H4. Esta jugada sí que esconde una amenaza más o menos oculta, en la que, bueno, podemos caer si no estamos preparados. Aquí es fácil que se nos vaya de las manos hacer A4. Aquí nos están metiendo torre de H1 y ya estamos, esto es mate ya. Nos hacen ese torre H8, luego dama H6 y esto no hay un dios que lo pare. Así que aquí es importante conocer que no nos podemos desparramar ahí por el flanco de dama. Tenemos que hacer E6, que planea atrás torre de H1, dama F6, sobreprotegiendo esa entrada en H8. Tras esto, bueno, la opción más normal es que nos coman aquí en D6. Simplemente contestamos con B4, dama H2, ahora nos están amenazando mate por otro lado, torre H8 y tras alfil por dama H7, mate. Así que tenemos que cubrirnos de esa amenaza, torre 8 y bueno, esta posición en la que estamos bien. Simplemente tenemos que conocer que ese torre H4 sí nos están amenazando algo, no es una jugada así que han hecho al azar. Vale, esto era con este alfil por F6, vamos ya con la principal, H5 y aquí de nuevo otra jugada que tenéis que recordar es que no podéis aquí hacer una jugada pasiva, tenéis que hacer A4, amenazando ya el alfil, que es para todo lo que hemos hecho este B5, A5, etc. Ahora el alfil de blancas está en problemas, si no nos dan mate o pues vamos a ganar el alfil. Aquí varias opciones que tienen las blancas, lo bueno es que solo una es correcta, solo alfil por F6 es correcta, el resto nos dan ventaja. Tras alfil de 5 hay que recordar un poco una secuencia que es E5, desviamos hasta alfil, se va E3. Ahora metemos P4. ¿Qué pretendemos con esto? Alejar al caballo del control de la casilla D5 para cambiar ese alfil de blancas. Tras caballo B1, ahora si tomamos, defendemos aquí en D6 con la torre y, bueno, esta posición después de H por comemos. Ahora las blancas no tienen tanto ataque y nosotros, sin embargo, vamos a hacer dama C7, podemos llevar la otra torre, no tenemos excesivo problema. La dama ahí, de hecho, en D5 en principio no amenaza gran cosa. Esto sería con este alfil D5. Vamos a ver otra opción. Si H por G6 nos tenemos que comer este alfil. Aquí un par de opciones y G por H7. Bueno, rey H8, ya sabéis, la de siempre. Ese rey está perfectamente ahí. Tras alfil por F6, aquí hay que comer de peón. Esto sí que es importante. Si coméis de alfil, pues de nuevo dama H6, el tema que hemos visto antes. Hay que comer de peón. Aquí tenemos alfil de más, así que, vamos, tenemos pieza de más, así que no hay excesivo problema. Este B por A2 en general también se hace, alejamos al caballo de la acción y ahora torre C7 defendiendo esta pieza que tenemos de más. Obviamente existe algún tipo de complicación, pero estamos muy bien. Vale. Eso era todo con este H por G6 y aquí las blancas os pueden hacer la mejor jugada, que de hecho es igualdad, pero hay que conocer, porque si no podemos estar peor. Aquí existen las dos opciones, tanto peón por F6 como alfil por F6. Si hacéis alfil por F6, la desventaja, aunque es la mejor objetivamente,
es que puede dar lugar a líneas forzadas de tablas. Así que si queréis evitar las tablas, yo que sé, a toda costa, aunque aún quedaría mucho para las tablas, aún así con alfil por F6 podéis comer de peón. Y bueno, aquí hay varias posibilidades, H6, alfil D5, es otro tipo de juego. En cualquier caso vamos a ver aquí alfil por F6, manteniendo la estructura de peones, y aquí tras H por G6, perdón. De nuevo, la amenaza que ya había explicado antes, ahora dama H6 sería muy dura. Si hacemos aquí A por B3, dama H6 y estamos fritos. Si H por G6, dama H6, lo mismo. Así que aquí hay que recordar la jugada E6. Tampoco alfil G7 sería buena en esta ocasión, porque simplemente, vamos, así a ojo nos pueden comer otro peón y luego entrar con la dama. En G5, por ejemplo. Vale, aquí E6, como os digo. Anulamos un poco la acción de ese alfil, que ya está completamente atrapado. Y la clave es que ahora estamos controlando el punto G5. Si dama H6, alfil G5, jaque, nos comemos la dama. Después de esto, varias opciones, solo una buena. Solo E5 es buena aquí. Por eso esta hay que conocerla, obviamente. Bueno, una posibilidad es dama por D6. Tras esto nos comemos el alfil. Aquí las blancas, bueno, tienen varias opciones. Si dama por D7, dama por B5 y llegamos a esta posición en la que nos vamos a quedar con una pieza de más a cambio de bastantes peones. Estamos ligeramente mejor, aunque la posición está aún bastante complicada. Vale, eso es con este dama por. Luego también existe la posibilidad de torre por H7, tras lo cual, si nos dejan, ya sabemos, alejamos ese caballo de la acción. Dama C7 y esta posición, de nuevo con pieza de más, a cambio de bastantes peones, manteniendo un caballo en este caso. Esta es una de las opciones. Luego también, bueno, si G por H7, rey H8, si torre por H7 vamos a transponer. Y esas son básicamente las opciones. Aquí transpondríamos a la otra variante. Así que vamos ya con la principal, la mejor, E5, que lo que busca en realidad es desviarnos nuestro alfil de la defensa del rey. Así que aquí no podemos comernos ese peón por los temas que ya hemos visto antes, dama H6, así que alfil G7, ahora cubriendo de nuevo esa casilla de H6. Aquí podría parecer que estamos perdiendo, pero es que no hay que olvidar que estamos tocando el alfil de B3, entonces no es tan fácil. La posición está objetivamente igualada, torre por H7 y aquí F por G6. Vale, esta es la posición tipo, ahora después de torre de H1, y creo que es aquí donde empieza el abanico de posibilidades de las blancas. Vale, aquí tenemos que recordar alfil por E5, no podemos comer el alfil de nuevo por este torre por G7 y nos dan mate, ¿de acuerdo? Por la entrada de la dama. Así que aquí hay que comer en E5 y tras esto es donde os digo que existen varias posibilidades. Aquí las blancas ya pueden hacer tablas si quieren, que es la desventaja que tenía este alfil por F6. Con torre H8 no tenemos más remedio que comer y tras rey por H8, dama H6 y bueno, aquí hay una repetición. Sí, aquí también tenemos la opción, después de alfil por E5, torre H8, rey F7, no se puede por este caballo de 4 que sería bastante incómodo con el alfil de blanca. Se va a dar otra posición en la que esta huida sí que es posible, pero bueno, aquí no, después de caballo por D6, rey D8, la verdad es que nos están friendo, o dama G5 directamente, también ya amenazando mate, es la más fuerte. Esta es la secuencia en la que tenemos que aceptar tablas, no podemos desparramarnos por ahí, y tras esta también las blancas pueden hacer alfil D5. Aquí tenemos que conocer que torre F7 es la jugada, si E por D5, dama por D5 iba a acabar en mate, así que torre F7 buscando cambiar una pieza, y tras esto dama F6, y la posición está igualada objetivamente. Aunque obviamente es complicada, ya las blancas no tienen tanto ataque. Hemos logrado colocar nuestras piezas. Aquí existe otra jugada más peligrosa que alfil D5, que es caballo D5. Tras caballo D5 sí que nos están amenazando cosas y tenemos que entrar en comernos este alfil. Dama H6.
Esta posición, si no la conocéis, parece que ya sí que no tenemos ninguna otra opción, pero aquí aún existe un recurso. No solo nos hemos comido un alfil, sino que hemos habilitado este torre por C2 para defender por la casilla G2. Aquí la entrada de la dama en G6. Aún así, podría parecer que caballo 7 nos está forzando aquí a perder, a entregar la dama, pero es que esta posición son tablas, objetivamente. ¿Por qué? Bueno, aquí las blancas, si se pasan de listas y nos comen en D7, ya tenemos mate, tras torre de 3, se vaya para donde se vaya. Si rey E1 es más fácil, es más forzado, simplemente le vamos a dar mate ahí abajo, en D1. La complicación viene cuando se va a C1. Si se va a C1, aquí comemos, y la clave es que aquí tenemos este B por A2 y tras rey por... Bueno, va a acabar en mate. A la siguiente, tras rey B1. Entonces aquí las blancas no se pueden comer ese peón y tienen que evitar el mate ahora con A por B3. Ahora no nos podemos meter en lo mismo porque nos darían mate a nosotros. Ahora el rey se cubre ahí perfectamente al no tener B por A2 jaque, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos que recordar alfil C6. Si torre de 3, lo que os explico. Aquí ya no tenemos ese B por A2, se cubre y nos dan mate a nosotros. Aquí hay que hacer alfil C6 y tras alfil C6, dama H7, rey F8, torre C7 amenazándonos ya mate, y aquí torre B3, vale. Y aquí existe las tablas son con un sacrificio de torre que os tiene mínimo que sonar, no vaya a ser que luego no logréis encontrarlo durante la partida. Tras rey C1, alfil por B2, y aquí es donde digo que tenéis este sacrificio de torre, torre D1, aprovechando que aquí existe continuo con alfil C1. Bueno, eso era todo con esta variante de H4, que creo que hemos visto aquí, perfecto. Hemos visto en su totalidad. En los siguientes vídeos vamos a ver las opciones en las que las blancas no lanzan incluso este H4 o lo lanzan más tarde, después de caballo D5. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Os espero en el siguiente.